estamos esperando un poquito, podemos esperar 2 minutos más y mientras hablo un poquito del seminario que está haciendo lo que es el área de formación doctrinaria de la agrupación LIO, los inorgánicos organizados. Es un seminario sobre Evita, se llama Santa Evita, y son aproximadamente 5 clases que vamos a estar haciendo. Esta es la segunda. La primera clase fue con el profesor Ricardo Elorza y una participación de la compañera Paula Gariboto. Bueno, se habló de lo que es la santidad de Evita. Ahora, en esta segunda clase, bueno, está el profe Eduardo Nani y va a estar la participación especial de el compañero Noé Jonas. Una vez finalizado el seminario, en la última clase se va a hacer la entrega de lo que es un diploma y de un libro, que es el que escribió el profe Lorza, el libro en papel de Santa Evita. Así que hay que estar atento con las clases, participar, porque según lo que es la asistencia, se va a repartir el libro. El diploma va a ser para todos igual. Bien, eso quería comentar. Ahora, y adelante, profe, si quiere arrancar, Cuando ustedes digan, vamos, cuando sí, ustedes digan, avanzamos. avanza. Porque mucha gente a lo mejor no está viendo en directo, no sé si está bien dicho así, porque muchos saben que esto se graba y después uno lo puede ver también. Entonces, a veces la gente no se conecta en el mismo momento o se conecta más tarde, qué sé yo, y uno lo puede ver después. A mí me ha pasado eso. Así que, va. Bueno, si quieren podemos dar comienzo. Y previo a lo que es, hoy me toca, me han honrado con esta posibilidad de hablar de la Fundación Eva Perón, que ha sido una bisagra en la historia argentina, por supuesto de la mano de la jefa espiritual de la nación, que con tan solo 33 años fue llamada a la casa del Señor. Seguramente cuando Dios va ejecutando su plan, a veces necesita que lo acompañen los mejores. Y quizás esa sea la razón por la que se fue tan joven, ¿no? Pero quería hacer una reflexión porque el otro día me preguntaban, ustedes saben que tengo un pequeño programa en una radio, y me preguntaban porque fue justo el miércoles siguiente a al aniversario 70 del fallecimiento de Evita. Y no hice ninguna mención en el programa. Entonces, ahí en la misma radio me preguntaron, pero ¿cómo no dijiste nada? Y le digo, mira, ¿sabes qué ocurre? El día fue ayer. Le digo, y estuvimos en la misa, recordamos a Evita, recordamos su obra, y por supuesto nos sentimos todos muy, muy emocionados por esa situación. Pero yo me siento con una carga importante y casi diría, más allá de una responsabilidad, también me siento con cierta culpa, por no decir bastante culpable. Los que tenemos algunos años caminado, hemos cometido un error, casi diría un pecado, al permitir que las banderas de Evita, las banderas del justicialismo, la memoria del general Perón, estén en este momento siendo utilizadas por aventureros. Y esa responsabilidad nos corresponde a quienes hemos permitido llegar a esta situación, ya sea porque nos hemos equivocado en nuestra acción, ya sea porque no hemos actuado lo suficiente o por la razón que fuere. Lo cierto es que hoy en día a la población argentina en general e incluso al periodismo internacionalmente llaman a este gobierno y a sus adláteres un gobierno peronista. Y quienes aquí nos encontramos estamos unidos porque tenemos muy en claro de qué se trata la doctrina justicialista. Tenemos muy presente lo que ha sido la historia del justicialismo, lo que ha sido la gestión como presidente de la nación del general Perón en 3 oportunidades,
y la gestión de la compañera Isabel Perón como presidente de la Nación, como primer presidente de la Nación y como primera mujer presidente en el mundo, que esto implica ser jefe de Estado y jefe de gobierno, porque ha habido otras mujeres que previamente han sido jefas de gobierno, pero no jefas de Estado, o jefas de Estado, como ocurre con la corona británica, pero no jefas de gobierno. En el caso argentino, Isabel Perón, en su persona, reunió ambas condiciones. Y quizás la culpa nuestra de quienes hemos tenido que dirigir en algún momento, ocupar alguna función, nos hemos quedado muy tranquilos frente a todo el avance de lo que ha sido un desviacionismo, para llamarlo de alguna manera, de lo que desemboca en lo que hoy estamos padeciendo. Y actúan en nombre del general y en nombre de Evita. Lamentablemente la situación no la podemos cambiar con nuestras escasas posibilidades hoy. Pero estamos aquí reunidos y nos reunimos en distintas ocasiones, pero estamos nucleándonos en principios y valores porque hay un dirigente del peronismo, un dirigente esclarecido, un dirigente con coraje, junto a otros dirigentes que encabeza Guillermo Moreno. Y estamos con él precisamente porque ha decidido levantar esas banderas y llevarlas por el camino correcto, por el camino de la doctrina justicialista. Y hoy evocar la Evita implica también reconocer esa deuda que tenemos y que necesariamente debemos llevarla adelante y concluir con éxito, porque si no va a ser muy triste ver que se caiga no solo la posibilidad de llevar adelante un gobierno peronista para una grandeza de nuestra patria y para la felicidad de nuestro prójimo, si no operamos de alguna manera. Bueno, quienes aquí estamos no solo pensamos de la misma manera, lo sentimos de la misma manera, porque el movimiento justicialista no solamente es un conjunto de ideales y un conjunto de éxitos, es también un sentimiento profundo de lo que es nuestra nación. Y eso es lo que nos une. Por eso hoy evocar a Eva Perón es una responsabilidad bastante seria, aunque parezca a lo mejor una cuestión minúscula en este encuentro que tenemos ahora, la trascendencia de esto no está en nosotros, sino en aprender de aquello que hoy evocamos. Por eso la Fundación Eva Perón, como decía al principio, marcó un hito, una bisagra en la historia argentina. Hasta la llegada del general Perón a la Secretaría de Trabajo y luego del triunfo electoral a la presidencia de la Nación, los más humildes siempre estuvieron postergados. La clase media era clase tirando un cuarto. En rigor de verdad, la República Argentina estaba en manos de lo que siempre fue la oligarquía tradicional, cuidando sus intereses en desmedro de lo que era la grandeza de la nación y, por supuesto, ni que hablar con un desprecio absoluto sobre el resto de la sociedad que debía ser servil a esos intereses. ¿Qué les voy a decir que ya no se sepa? Pues bien, con la llegada del general Perón cambió aquella situación prebendaria y lo que era la sociedad de beneficencia de algunas mujeres que la conformaban y le ofrecían a la primera dama la presidencia de esa sociedad, era simplemente para dar algunas limosnas a quienes ellos consideraban que era necesario hacerlo. Pues bien, apareció en la escena nada menos que María Eva Duarte de Perón, la señora del presidente de la Nación. Todos conocen aquella anécdota cuando las damas de la Sociedad de Beneficencia fueron a ofrecerle la presidencia de la sociedad y le dijeron que era conveniente que no aceptara porque era muy joven y ella dijo, bueno, ofréjansela a mi madre. Y se horrorizaban aquellas damas, ¿no? Entre comillas, los de damas. Y bueno, la historia se escribió de otra manera. Eva Perón no tenía en su conciencia dar limosna. Por el contrario,
lo que pretendía era llevar una oportunidad al que la necesitaba y llevarle aquel ponchito para pasar el invierno, que no era la revolución en sí mismo, sino que era el tránsito hacia esa dignidad del trabajo. Y también dejó bien en claro que en aquel entonces, en un gobierno peronista, los únicos privilegiados son los niños. Por eso niños y ancianos tienen que ser quienes estén sobre un pedestal, a quienes tenemos que atender con especial cuidado. Pues bien, la Fundación Perón tuvo entonces, como les decía, esa función destacada de llevar dignidad. Muchos criticaron lo que hacía. Pues decían, bueno, sí, repartía máquinas de coser, repartía herramientas. Precisamente, no era una cuestión como hoy son muchos planes o circunstancias por el estilo. No, le llevaba al ciudadano argentino la posibilidad de trabajo, porque en definitiva, como nos enseñara el general Perón, para nosotros hay una sola clase de hombres, y al decir hombres nos referimos a la humanidad, a quienes integramos la sociedad argentina, hombres, mujeres, jóvenes y adultos. Una sola clase de hombres, los que trabajan. El trabajo nos dignifica, porque el sustento se ha logrado con el sudor de la frente, aunque sea metafórico y otras veces no tanto, pero ese esfuerzo es el esfuerzo destinado a llevar adelante la dignidad de poder sostener una familia e incluso a sí mismo. Pues bien, cuando se crea la fundación con este objeto, allá por 1948, se conforma todo con el formalismo propio de una asociación civil, que en este caso era una fundación, específicamente. Su patrimonio comenzó a conformarse con aquellos aportes de privados y mínimamente del Estado. Y luego se va a ver cuando fue la liquidación de la Fundación Eva Perón cómo esto fue cierto. Muchos criticaron la actitud de Eva Perón con algunos empresarios a los que les solicitaba determinados aportes, porque sabía perfectamente que esos empresarios tenían capital suficiente como para poder aportar a la fundación y que la fundación llevara adelante la obra para la que estaba destinada. Así ocurrió en numerosos casos. Hubo algunas quejas de algunos empresarios a los que se les respondió con absoluta claridad que no se les estaba obligando a hacer determinados aportes a la Fundación Eva Perón, sino por el contrario, que esos aportes que iban a través de la Fundación Eva Perón estaban destinados a la sociedad que los necesitaba, aquellos que estaban en una condición de vulnerabilidad mayor, sobre todo eran los más humildes, que aún no tenían la vigencia en plenitud de los derechos que se estaban conformando desde la época en que el general Perón, o el coronel Perón, para decirlo con mayor precisión, ocupara la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pues bien, esa función era presidida por la jefa espiritual de la nación, la señora Eva Duarte de Perón, comúnmente llamada con mucho cariño Evita. Y me toca en lo personal contarles alguna anécdota en particular. Mi padre, junto a otros tres contadores, integraron lo que fue la cúpula del área contable del Instituto Argentino de Promoción para el Intercambio, el IAPI. Y estuvo en el IAPI durante toda la existencia e incluso después fue convocado nuevamente para la liquidación del organismo, desde otra perspectiva. Lo cierto es que ellos ejerciendo la función profesional en la contaduría del IAPI, tenían también a cargo la auditoría interna. En cierta oportunidad, los convoca el general Perón a la Casa Rosada y recibe en su despacho no solo a mi padre, sino a quienes iban con él, a los contadores Rossi, Reborati y Sanz. Muy bien,
El pedido, el pedido del general, del presidente de la Nación, era como una orden, pero no algo impuesto, sino que ese pedido, ¿cuál fue? Los convoca para hacer la auditoría externa de la fundación, porque el general no quería que a Evita no le engañaran, no la utilizaran, ni que tampoco hubiese irregularidades. Muy bien. Los 4 fueron convocados a su vez por Eva Perón. Se hacen presentes en la fundación que estaba en lo que hoy es la Facultad de Ingeniería, que está sobre Paseo Colón. Se presentan en el despacho de Evita y me cuenta mi padre, esto en absoluta confianza, que él la conoce a Evita con el pelo suelto. No usaba ese peinado clásico que tenía, no sé cómo se llama, que tenía el pelo tirante, como en definitiva falleció, sino que tenía el pelo suelto. Muy bien, una chica jovencita, pero sumamente responsable. Al punto tal, le llamó la atención a los 4 que eran varones, tener frente a sí una mujer en aquel entonces que tuviera la fortaleza de llevar adelante semejante empresa, no como empresa a la magnitud, sino con la esperanza y el objetivo que perseguía, pero además la seriedad que tenía al emprender ese objetivo. Y les recomendó, con un lenguaje muy llano y muy directo. Me decía mi viejo, mira, no te das una idea de la boca que tiene, porque él la vio muchas veces. Dice, no sabés la boca que tenía. Te decía tal cosa y tal otra que no vamos a repetir acá. Dice, a los 4, dijo, mire, si ustedes saben de alguna irregularidad, antes que al general, me tienen que venir a decir a mí. No para cubrir a quien sea, sino al contrario, para sancionarlo como corresponde. Yo lo digo en palabras un poco más elegantes. Ella parece que fue bastante más frontal en ese aspecto. Pues bien, la fundación avanzó en sus objetivos, lográndolo con éxito. Mientras tanto, esta auditoría externa controlaba todo lo que era el movimiento de bienes y dinero. Y jamás hubo una sola objeción. Nunca. Me comentaba mi viejo, dice, pero vos sabés que nosotros, porque había muchos comentarios y sobre todo en aquel entonces, más o menos ocurre otro tanto ahora, no había televisión, había radio y sobre todo tenían mucha fuerza los diarios. El diario de la Nación, el diario de la Prensa, Crítica, etc. Y eran muy confrontativos con lo que era la actividad de Evita, y ni que hablar con la fundación, donde poco menos que ponían que eso era la cueva de Alibaba, cuando en rigor de verdad todo estaba debidamente registrado, contabilizado y auditado. No obstante eso, bueno, había otras intenciones porque se perseguían otros intereses. Me contaba mi viejo, como les decía, que fue más riguroso el examen de lo habitual sobre los asientos contables que hacía la contaduría de la fundación y nunca encontraron un solo error, nada que fuese sospechoso. Pero como si eso fuera poco, la documentación respaldatoria estaba toda en regla. Y no era que se falsificara ni nada por el estilo, porque desde el IAPI tenían la posibilidad, si bien en ese entonces se había instalado la primer computadora ahí en Diagonal Sur, que era grande como una habitación, me contaba mi viejo, ¿no? Era toda una cosa con ruedas que funcionaba. Dice, no era, no había nada informatizado, sino que todo estaba registrado en los libros contables. Y toda la documentación respaldatoria estaba también en la Dirección General Impositiva, sobre todo por lo que era el control del impuesto a los réditos, que después se modifica y pasa a ser impuesto a las ganancias, etc. Pero las empresas que donaban también tenían registrado esas donaciones, más de bienes que de dinero. Era muy escaso, no había donaciones de dineros de los particulares. Las empresas particulares donaban generalmente lo que eran bienes, por ejemplo, juguetes
o lo que fuese insumos para medicamentos, etc. Y sobre todo porque Evita tenía, quizás sin duda alguna, Evita fue la mejor alumna del general. Y su objetivo era dar trabajo. Crea para eso, entre otras cosas, la escuela de enfermería, que fue famosa, la escuela de enfermería. Hoy está con rango universitario, pues en aquel entonces ya se enseñaba lo mismo. Lo importante de esto, no solo que dignificó a aquellos trabajadores que estaban en esa área, sino que además fue un imán para que mucha gente optara por estudiar enfermería. Y eso contribuyó a que la cantidad de hospitales que construyó el general Perón en sus presidencias tuviera el personal adecuado, porque ha pasado, y está pasando hoy en día también, que en las provincias hay hospitales nuevos y falta personal. Quizás no personal médico, pero sí personal de enfermería, camilleros, etc. Pues bien, la Fundación Eva Perón tenía dentro de su objetivo, y lo fue cumpliendo, la educación para el trabajo en determinadas áreas. En este caso en particular, la famosa escuela de enfermería. También tuvo otras de asistencia a los niños con jornada completa. Acá en la ciudad de Buenos Aires no se ve mucho, pero en el interior uno ve las famosas escuelas del plan quinquenal. Estaban las más grandes y otras más chicas, pero en ambas eran escuelas que tenían todo, absolutamente todo, desde los pupitres, el pizarrón, tizas, etcétera, pero también tenían las áreas de cocina y comedor. Los niños asistían en jornada completa y además tenían la educación deportiva, que luego se complementaba con los clubes de barrio. Toda esa estructura fue avanzando gracias a los aportes que hizo la Fundación Eva Perón. Todo el desarrollo de la Fundación Eva Perón no fue un reparto de juguetes ni un reparto de máquinas de coser, no se agotaba en eso. Cuando se daba una máquina de coser, se le daba la posibilidad de trabajo a una persona, mayoritariamente mujeres en el caso de las máquinas de coser. También daban herramientas y eso posibilitaba a que los varones tuvieran talleres. Y luego estaban los centros de perfeccionamiento de esos oficios, a lo que se le agregó la Universidad Obrera, que crea el general Perón, y entonces en esa conjunción tenían quizás el punto de partida en la Fundación Eva Perón, ya desde los niños a quienes no les dejaron faltar un par de zapatillas. En cada rincón del país, hoy debería darnos vergüenza, más a nosotros quizás un poco menos, y esto no es para exculparme, pero son unos caraduras los intendentes, los gobernadores, el presidente de la nación, al salir a hablar. Hay algunas excepciones honrosas, pero uno recorre las provincias y esta ciudad de Buenos Aires y uno ve criaturas inocentes que tienen que andar en pata en pleno invierno. ¿Cómo es posible que les dé la cara para salir a hablar tonterías por televisión y hablar del dólar y qué sé yo? Deberían comenzar por trabajar. Esas criaturas inocentes merecen un futuro mejor. Y a eso nos convoca Guillermo Moreno. Para eso estamos acá. No porque sea un iluminado, sino porque está en la convicción que la doctrina justicialista es la que lleva a la solución. Y perdón esta digresión, pero tiene una relación directa con lo que fue la Fundación Eva Perón. Evita no consentía que hubiese un solo niño al que le faltare abrigo, al que le faltare de comer, al que le faltare el calzado, que no pudiera ir al colegio. Eso no existió. Eso no existió. Muchos critican que los libros que daba la Fundación Eva Perón eran para adoctrinamiento, y eso es falso. El colocar en un libro, uno de los muchos que se daban, colocar en un libro Evita te ama o algo por el estilo, pero no tiene nada de adoctrinamiento, sino que tiene una enorme puerta
para abrir los sentimientos hacia la conciencia social. Eso era lo importante. Entonces, cuando algunos, no los vamos a llamar ignorantes, pero francamente lo único peor que la razón bruta es la fuerza bruta. Cuando critican eso, es no darse cuenta del objetivo direccionado a despertar lo mejor que tiene el ser humano, que es el sentimiento del bien. Porque allí es donde anida Dios mismo. Entonces, a veces uno se pone un poco vehemente con estas cuestiones, pero realmente son muy tocantes. La función y todo lo que fue el desarrollo de la actividad de la Fundación Eva Perón es un ejemplo para la historia y para el país. Y hasta el día de hoy se ha repetido, pero muy lejanamente a lo que fue la magnitud de aquella fundación, que no tenía por efecto un plan proselitista, ni tampoco querer atrapar a la gente dándole cosas para que vayan a votar. Eso no existía, era todo el año, durante todos los años que estuvo Evita, y después de su fallecimiento, también continuó con la obra, y es bueno recordarlo y decirlo. Delia Parodi, que junto a Juana Larrauri y otras mujeres fueron las primeras mujeres diputadas, después que se permitió el voto a la mujer y la posibilidad de ser candidatas. Entonces, en el 52 toma a su cargo la dirección de la Fundación Eva Perón, Delia Parodi. Siguió hasta el 55. Aquellas mujeres dieron ejemplo del respeto por el sentimiento y por las banderas que había levantado Eva Perón. Entonces, llegamos a nuestros días y aquello lo tenemos que recordar. No lo digo como algo de imposición, sino que lo digo en el sentido de que nos conviene, nos hace bien recordar aquella obra, estudiarla, analizarla, ver un sinnúmero de otros aspectos que todos más o menos conocemos. A mí lo que me interesaba quizás en esta charla de hoy era destacar el hecho, además de esta pequeña anécdota familiar, el hecho de que el objetivo de la fundación no era una cuestión prebendaria, sino que era una cuestión de dignificación y de oportunidad, de proteger al más desvalido. Los niños y los ancianos en una sociedad siempre son las personas que inocentemente padecen lo que otros deciden, pues Evita estaba allí presente. Y es muy cierto lo que Evita sostuvo y que ahora pretenden desnaturalizar. Donde hay una necesidad nace un derecho. Así es. Lamentablemente, quien fuera rector de la Universidad San Andrés, presidente de la Corte Suprema de la Nación, a hoy vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando hizo recientemente una visita a la hermana República de Chile, sostuvo que eso es falso, que no es así. E hizo un sinnúmero de críticas, tildando de un modo despectivo y de desprecio lo que fue el más exitoso de todos los gobiernos de todos los tiempos desde que existe la República Argentina, que fueron los años de la presidencia del general Perón, únicamente imitados, aunque no logró el éxito deseado, por el presidente Néstor Kirchner. Los números dan la razón de lo que estoy diciendo. Y todos esta última parte la hemos vivido. Entonces, cuando le toca la tercera presidencia al general Perón, no estaba Evita. Eso no quiere decir que Perón haya hecho las cosas mal ni cosas por el estilo, pero esa fuerza que tenía Evita era quizás una llama que no debió apagarse jamás. Y en cierto modo, esa llama verdaderamente no se ha apagado. En cada peronista está Evita. En cada acto solidario está Evita. Y en cada reflexión como esta. Por eso, queridas compañeras y compañeros que estamos acá viéndonos un poquito y quizás otros que luego vean esto, a lo mejor se aburren con todo lo que estoy diciendo, pero lo hago en el sentimiento que nos debe motivar para la reflexión. Quizás no con ustedes, que estamos
transitando por la misma senda, pero transmitirles a otros que reflexionen lo que fue aquello. La Fundación Eva Perón tuvo en su existencia el éxito de lograr que miles de personas estuvieran dignificadas en su trabajo, pudieran llevar adelante lo que es una familia y que a esa familia no le faltara lo más elemental, pero sobre todo porque estaba basada en el buen sentimiento, en las buenas intenciones. Por otro lado, quienes criticaban, y aún hoy lo hacen, tienen un objetivo tan mezquino que lo único que pueden lograr es el fracaso. Y está a la vista, no hace falta que anden analizando demasiado. Pues bien, cuando en 1955 derrocan al general Perón, quien para evitar un derramamiento de sangre optó por dejar que ese movimiento militar usurpara las instituciones de la República, por supuesto, decide el régimen totalitario intervenir y liquidar la Fundación Eva Perón. Coloca al frente para esa gestión a dos mujeres de la sociedad porteña. Ambas mujeres, frente a la requisitoria, casi como una exigencia que debían encontrar irregularidades, se manifestaron muy claro diciendo que durante toda la existencia de la Fundación Eva Perón no se pudo detectar que hubiese ninguna irregularidad y que lamentablemente en lo que fue la liquidación de la Fundación Eva Perón acompañaron a estas mujeres de sociedad personas del régimen militar que habían obrado al margen de la ley. Es decir, el ladrón cree que son todos de su condición, y esto con perdón de los ladrones comunes, digamos, porque estos de guante blanco, por llamarlos de alguna manera, acusan al adversario de lo que ellos hacen. Ellos son así, no nosotros. Pero estamos acostumbrados, ya tenemos bastante tiempo caminado y sabemos de qué se trata. Volviendo entonces a lo que era la Fundación Eva Perón, tuvo, podemos decir, esos aspectos distintivos. Uno, el hecho de llevar la ayuda inmediata a quien la necesitaba, no como un acto revolucionario, porque lo revolucionario era el objetivo que perseguía, que era dejar que la gente con necesidades pudiera acceder a algo mejor para dejar de tener ese padecimiento. Entonces, lo revolucionario era eso, no el hecho de tener algo para pasar el invierno, es decir, que no pasaran frío, que no pasaran calor, o que tuvieran la posibilidad de ir a un lugar a refrescarse en esos días agobiantes de calor, cuando la gente podía llegar a determinados lugares con su familia y poder pasar un día en el agua, etc. Es decir, tener como primer acción la de llegar a las personas para una mejor calidad de vida. Y desde luego que lo logró y con mucho éxito y con miles de personas y lo mejor del caso, con miles de niños y ancianos. A la par de eso, la Fundación Eva Perón iba respondiendo a cada requerimiento, a cada inquietud de alguien que le solicitaba algo para trabajar. Es famoso el tema de las máquinas de coser, porque fue quizás como la mujer en ese momento, gracias a Evita, tuvo acceso a tener posibilidades de trabajo y de actividad social. Bueno, fue quizás lo más destacado lo de las máquinas de escribir, pero paralelamente fueron también entregadas a muchas personas herramientas para otro tipo de trabajo. Trabajos de carpintería, trabajos de albañilería, para formar talleres mecánicos, etc. Y paralelamente a eso, asistió a un sinnúmero de escuelas con la posibilidad de que esos niños tuvieran también una educación en distintos oficios. En aquellos tiempos no era como hoy, que el estudio no permite a través de la tecnología tener acceso a trabajos
técnicos especializados como pueden ser hoy, qué sé yo, esta cuestión de informática, otras de relaciones públicas, etcétera. Todas esas relaciones humanas que existen hoy, en aquel entonces era distinto, por supuesto. Bueno, la Fundación Eva Perón se dedicaba precisamente a abrir las puertas para que tuvieran la oportunidad, no para darles algo a cambio de nada. Es decir, daba la oportunidad de que la persona se realice porque se estaba en un camino de una comunidad organizada. Y la Fundación Eva Perón era quizás el factotum que ponía en movimiento esa integración en la comunidad organizada de aquellos más necesitados. Entonces, estudiar lo que fue la actividad de la Fundación Eva Perón tiene aparejado un sinnúmero de consecuencias. La función educativa de la fundación quedó patentizada con todas aquellas enfermeras, digo enfermeras porque había enfermeros varones también, claro, pero mayoritariamente eran mujeres, de aquella cantidad de modistas y sastres. Es decir, a la par del hombre estaba la mujer en todas las actividades. Uno, al leerlo, se destacaba más, como antes les decía, lo de mujeres, porque hasta ese entonces no tenían posibilidad. Las mujeres se dedicaban a las tareas del hogar y nada más. Era muy escaso en la mujer en alguna actividad de función pública, educativa, había quizás más que en otras actividades, pero comparativamente era minoritario. Entonces la Fundación Eva Perón fue que la realizadora de la integración de las personas en la comunidad organizada. Y ahí, en una comunidad organizada, las personas pueden realizarse. Porque si una comunidad, como nos enseñaba en general, si no hay una comunidad organizada, va a ser muy difícil que una persona pueda realizarse. Pues bien, la Fundación Eva Perón tenía ese objeto. Entonces, creaba la posibilidad que la esperanza de aquellos que necesitaban se convirtiera en una realidad. Y la Fundación Eva Perón era el puente. Pasaron los años, pasaron las décadas, estamos en un nuevo siglo y en un nuevo milenio, dicho sea de paso, y nada menos que su santidad Francisco nos sigue marcando el camino del encuentro. Vamos hacia esa cultura del encuentro y para eso hacen falta puentes. Y la Fundación Eva Perón era eso. Era ese enorme puente que nos conducía a esa cultura del encuentro, donde aquellos más necesitados tenían la posibilidad de acceder a todos los bienes y servicios que todas las personas merecen. Y en aquel entonces era muy restrictivo. Paralelamente a lo que hacía la Fundación Eva Perón, teníamos al general Perón en la presidencia y una gestión de gobierno que industrializó el país como nunca se había visto y como nunca se vio después. Y esa posibilidad de trabajar dignificó a la persona en una integración, como les decía recién, donde quedó totalmente desestimada toda la teoría de la lucha de clases. En este caso, había una sola clase de hombres, los que trabajan. Y al decir hombres, son hombres y mujeres, decimos hombres generalizando. Y eso dejó completamente abatido, fulminado, diría yo, lo que fue la teoría de la lucha de clases. Y precisamente por eso, muchos años después, alguien dijo, cuyo nombre dejémoslo de lado, pero alguien dijo, y quizás con razón, un poco gracioso, pero viene a cuento por esto, dijo, en nuestro país, los trabajadores no les interesa ser proletarios, en el sentido de lo que el marxismo expone. No les interesa ser proletarios, les interesa ser propietarios, tener su casa, tener su auto, poder llevar a los chicos al colegio, llevarlos al parque de diversiones, al cine, etc. Ir a una cancha de fútbol, en fin. En ese entonces también, la Fundación Eva Perón tuvo un rol destacado en lo que fue el desarrollo de los deportes, porque el general Perón, que era un deportista él, en su persona, le gustaban varios deportes.
lo que más le gustaba era el box, eso lo sabemos todos, pero le gustaban todos los deportes y apoyó todas las actividades deportivas. Y gracias a eso, Juan Manuel Fangio tuvo la oportunidad de ir a Europa, lo mismo Froilán González, y se consagró campeón del mundo 5 veces, Fangio, y Froilán González fue subcampeón del mundo en otra oportunidad y fue el primero que ganó una carrera de Fórmula 1 con Ferrari. Y Fórmula 1 no existiría sin Ferrari. Bueno, esto que es una digresión de lo que es la Fundación Eva Perón, viene a cuento porque así como ellos tuvieron esa oportunidad, miles de otros niños, jóvenes, adolescentes, tuvieron la oportunidad de acceder a deportes y tuvimos destacados jugadores de fútbol, de básquet, de esgrima, etc. Muy bien, la Fundación Eva Perón no se agotó en, como dicen muchos, no, pasaban y te tiraban una bolsa con juguetes. No, eso quizás haya sido una cuestión festiva por alguna fecha en particular. No se trataba de eso. Se trataba precisamente de integrar a las personas, de darle la oportunidad del trabajo, de aquellos que padecían alguna necesidad, tenían un derecho. Los niños que tenían frío tenían el derecho a ser abrigados, pues la Fundación Eva Perón se encargó precisamente de darles ese abrigo y de darles ese calzado. La Fundación Eva Perón se encargó de que esos niños pudieran ir a la escuela que había construido el plan quinquenal del general Perón. Y eso debe ser para nosotros y para el resto un ejemplo a imitar. Hoy en día se hablan de otras cuestiones banales que realmente no resuelven absolutamente nada. Por supuesto que es importante y todos lo hemos escuchado. Hoy en día está el tremendo problema de la energía, que es un disparador directo de lo que son las economías, pero en nuestro país, muy particularmente, como Guillermo Moreno lo ha señalado en reiteradas oportunidades, no hacen costos. En la época del general Perón, acabábamos de salir de la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo comenzaba a tener esa bipolaridad, pero globalizado en lo que era Occidente. Y sin embargo, el general Perón mantuvo esa defensa de los intereses nacionales y un desarrollo que potenció a la Argentina casi a la par de lo que era la potencia del norte de este mismo continente. Pues bien, eso no podemos dejarlo de lado. Mucho menos lo que era una mujer con tan solo 30 años, o menos quizás, no tendría que sacar la cuenta, pero tan jovencita, pero con una polenta envidiable. Iba al frente, sabía lo que quería, sabía el camino que había que transitar. Ese ejemplo, que se apagó tan tempranamente, no puede quedar en el olvido, no puede quedar como una anécdota. Por eso decía al principio que nosotros somos responsables. Y yo me siento en cierta manera culpable de haber permitido que se mancille hoy lo que se está haciendo en nombre del peronismo. Particularmente, Evita, como lo señala este seminario, es Santa Evita, no por una cuestión que deba decidir la Iglesia Católica o cualquier otra confesión, sino porque para el peronismo la actividad de Evita ha sido una actividad santa, basada nada más y nada menos que en el amor, en hacer el bien. No se le ocurría a Evita ir a castigar a alguno. Por supuesto que le habrá dicho algunas cosas, no vamos a andar reproduciendo aquí algunas palabras, por supuesto que habrá dicho algunas cosas de algunas personas. Y por supuesto que habrá sancionado a aquellos que no hacían lo correcto, eso desde luego, como corresponde hacerlo en cualquier ámbito. Pero lo destacable es el éxito del objetivo perseguido, que no podía ser de otra manera, porque estaba basado en el sentimiento del bien y dirigido a quienes lo necesitaban. No era para hacer negocios, era para llevar aquello que era la oportunidad
de una calidad de vida mejor, que mínimamente tienen que tener todos los habitantes del planeta. En la República Argentina eso sirve como ejemplo porque se materializó. En la República Argentina había personas humildes durante las presidencias del general Perón, pero de ninguna manera había indigentes. De ninguna manera había un solo niño al que le faltara el calzado o el abrigo. No había niños a los que no pudieran ir a refrescarse a un lugar con agua en tiempos de calor. Eso es un ejemplo. No podemos tener la situación actual de una población marginada y hacerlo como si eso fuese estructural. La Fundación Eva Perón nos da la salida. La Fundación Eva Perón nos enseña cuál es el camino. Simplemente hoy esta exposición, que a lo mejor los que estamos en su mayoría todos conocemos, salvo la anécdota esta que le contaba de mi padre, el resto es conocido por todos, pero bueno es evocarlo, bueno es reconocerlo y sobre todo que nos llame a la reflexión por la tarea que nos corresponde a nosotros, lo que tenemos pendiente. Muchas veces hablamos de la revolución inconclusa. Pues bien, de esto se trata, de esto se trata, de reflexionar sobre lo que han sido aquellos hechos de nuestra historia argentina y poder reeditarlos, por supuesto, adaptado a nuestro tiempo. Pero cuando vemos una necesidad, junto a esa necesidad está ese derecho que tiene la persona que padece esa necesidad y los ciudadanos estamos obligados en una comunidad organizada, aunque esté en tránsito, tenemos esa responsabilidad de llevarle la solución, llevarle ese ponchito que no será la revolución, pero que ayuda a pasar el invierno para que después sí llegue al punto en que pueda dignificarse con su trabajo o lo que fuese necesario si es alguna persona enferma o algún niño que no puede ir a la escuela o lo que fuese. Por eso, compañeras, compañeros, esto no ha sido lo que podría llamarse una clase. Ha sido, casi diría, un antojadizo monólogo mío como para llevarnos a una reflexión de lo que ha sido esa maravillosa obra de Eva Perón. Está muy bien, profesor Eduardo, excelente. En estas reflexiones sobre Evita, cómo no evitar emocionarse. Sí, Es bueno. como, viene pegado, Evita, emoción. Em, Sobre la importancia de la obra de nuestra jefa espiritual de la nación, quería hacerle una pregunta o que hable de esa importancia en el hoy que tenemos, en ese legado material y espiritual, ¿no? Que nos dejó Evita, porque, por ejemplo, tenemos, como usted nombró, la escuela de enfermería, tenemos alguien que vaya por la ruta por la costa va a encontrar edificaciones que se siguen utilizando en el día de hoy, después de 70 años de haber fallecido Evita, tenemos esa herencia, y lo más importante que es a nivel espiritual, ¿no? También. Hacerle una pregunta sobre esa importancia a usted para después darle el paso, así usted le da el paso al compañero Noé, para continuar. Sí, lo que señalaba recién es una gran verdad. Recién decías cuando uno va por el camino a la costa, ahí está Chapalmalal. Fíjense ustedes que el complejo de Chapalmalal, el 1 y el 2, esos enormes edificios pero son magníficos, han permitido que miles de niños hayan conocido lo que es la playa y el mar, con un programa llevado adelante en aquel entonces que permitía no solo el esparcimiento, era una cuestión de salud física y salud mental, de esos niños que iban por el camino del bien. Eso es lo importante. Y como bien decías, llevado a nuestros días aquello, pero nos avergüenza. No se puede creer que los chicos anden en la calle con los que venden droga en la esquina y que incluso en determinados lugares del país
incluso de donde es algún futbolista quizás el mejor de este momento, los propios chicos son utilizados, como le llaman, como soldaditos para precisamente con el tema del estupefaciente. ¿Cómo es posible que hemos llegado a este punto? A los niños hay que protegerlos, hay que llevarlos por la senda del bien, no utilizarlos. ¿Cómo es posible que la organización estatal, provincial y federal, no se ocupe de protegerlos a esos chicos? Porque ese niño que está en ese ámbito no tiene futuro. Y esa es nuestra tarea. Hoy es nuestra tarea. Y hoy llevar a visibilizar esa cuestión es fundamental. Acá se escandalizan, y en buena hora, por los muertos que hay, por ejemplo, en Rosario, en la periferia de Rosario, y ejecuciones por las bandas de esto y de aquello, bueno, en fin. Está bien que se escandalicen. Ahora, el problema está que sigue existiendo. ¿Cuáles son los caminos para sacar primero a los inocentes? Y bueno, tienen que tener. El ocio es la madre de todos los vicios. Entonces, si uno no tiene programado un camino para que esos niños vayan a las escuelas, si no tienen una contención familiar, ver la forma en que estén mejor protegidos y a su vez tengan un acceso a una actividad deportiva, bueno, no vamos por buen camino. A eso me refería cuando al principio decía, en este país son muy pocos los que pueden hablarle a los demás con la frente en alto. Tienen muchas deudas en ese sentido. Y nosotros somos responsables también, porque sabemos cómo es y sabemos cómo se hace. Por eso el camino de llevar adelante esta iniciativa de principios y valores es muy importante. Gracias. Bienvenido, profe Elorza y Casey. Un abrazo, querido compañero, que lo extrañamos. Bien. Bueno, ahora va a seguir continuando la clase. Hace una intervención el compañero Noé Jonah, de Parque Patricios. Y luego, bueno, hacemos una ronda de preguntitas después de Noé. Bien. Bien, compañeros y compañeras, ¿se escucha bien? Me hablo bajo, suelo hablar bajo yo. Se escucha bien, yo escucho bien. Se escucha perfecto, Listo, ¿no? bueno, gracias, Juan. Ahí, bueno, les comento, la columna mía estaba programada como la antesala a esta exposición a lo personal magnífico del profesor Magnani. Yo había encarado el tema, calentar el ambiente con un tema de relación, tomé del libro La razón de mi vida, que es la vocación, la misión y la trascendencia. Y tiene mucho que ver con lo que decía el profesor por el tema de que se achaca o se quiere distorsionar el hecho político, histórico y social que no se lleva por la nación argentina, siempre secundando al general Perón, obviamente, y ahora esto vamos con el tema de lo material como prebenda. Y está lejos de la concepción que tenía tanto Perón como Eva, porque ellos consideraban que el Estado debía otorgar los medios materiales para la autodeterminación de la persona en cuanto a su persona individual en función a lo colectivo. Entonces no hay nada de extraño
o no hay nada Perdón. de corrupto. ¿Alguien? Sí. A ver. Nidia, ¿vos tenés ahí para mutear? Oh. Porque no se escucha bien. A ver. Mainani, ¿puede ser? ahí se muteó Mainani, que se tenía que mutear, Ahí perdón. Listo. Ahí, retomo entonces. ¿Ahora se escucha? Sí. ¿Se escucha bien ahora? Perfecto. Retomo entonces lo que decía antes de empezar el tema en específico, que la concepción del general Perón y de Eva en cuanto a lo material era precisamente dar las herramientas materiales para que la persona se desarrolle en función a lo comunitario siempre, ¿no? A lo colectivo, no un desarrollo personal. Entonces por ahí se distorsiona a veces el tema de la fundación, en particular la fundación, como que era una forma de retener o de presionar, por decirlo de alguna manera, un electorado cautivo. Eso no está en el proyecto, pues no es parte del movimiento, no es parte de nada que tenga que ver con el proyecto político justicialista. Es una percepción personal quizás, pero lo quería decir. Lo segundo, asumo la responsabilidad que marcó el profesor de esta deuda que tenemos de dejar que las banderas del nacionaljusticialismo se hayan distorsionado, se hayan levantado por manos ajenas al movimiento, y ahí sí, lo hicieron con una intención netamente electoralista de poder y de desplazar la conducción y el liderazgo tanto de Eva como del general Perón. Ahora sí voy a lo que tenía ganas de compartir con todos ustedes a modo de reflexión también, no soy un experto en esto. Cuando uno agarra el libro no vamos a hacer un análisis literario de La razón de mi vida, lo aclaro desde ya, lo tomé como un punto de partida para pensar juntos. Cuando uno agarra el libro, Eva Perón lo estructura en 3 partes, y las 3 partes son una misión. La primera es la causa de la misión, la segunda es la misión y el movimiento obrero, o los obreros y la misión, y la última es la misión en cuanto al protagonismo de la mujer en este recorrido que el movimiento inicia allá por el 46. En el apartado 10 de la primera misión de las causas, Eva toca el tema de la vocación y destino. Ella dice que no es por azar, sino que ella ve que fue forjada desde el inicio, de su inicio personal, fue forjada para algo. Para el mundo cristiano, para los católicos, la vocación es lo más importante que tenemos para desarrollarnos en la vida natural hablo, ¿no? Porque esa vida natural nos va a llevar al desarrollo o al encuentro de la vida sobrenatural. Eva lo tenía muy claro, este tema de su vocación particular, que es la más importante para cada cristiano, cada persona. Vocación es llamado, significa llamado. Ese llamado hay que responderlo, ¿o no? Eva lo responde, evidentemente que lo responde, y vaya que si lo responde en su vocación política. Y después de responder la vocación viene lo que es la misión. La misión significa envío. Cuando uno dice ahí viene el misionero, es el que está enviado por alguien a transmitir un mensaje que en este caso, como dice el profesor Mariani, me pareció genial, es el mensaje de hacer el bien común, desarrollar el bien común, que esa es la función primera del Estado. O sea, no hay Estado organizado jurídica, políticamente, que no tenga como principio y fundamento el bien común. Ahora, ¿qué pasa? Ese bien común tiene que estar conducido por gente que tenga clara su vocación. Por eso no es para cualquiera la conducción. Por eso la conducción, dice el general mismo, se da naturalmente. El pueblo delega la conducción al conductor, no al revés. Eva Perón lo tenía clarísimo, y en el mismo libro sigo desarrollando la idea. Dice
que su vocación y su misión está pero estrechamente ligada por dos principios que también son muy humanos, es el amor y la lealtad. Ella anticipa en el prólogo, dicen, a mí me van a reprochar que escribo esto solamente porque amo al general Perón y lo escribo para él. Y dice, me anticipo, sí, lo escribo totalmente para él. Como diciendo, es para él esto. Porque la razón de su vida era Perón, estoy hablando en cuanto al amor hombre-mujer, no estoy hablando en el aspecto político, pero de ese amor profundo, sincero y leal, surge naturalmente su acción política, con lealtad, convicción y la certeza de que era el bien común el objetivo a conseguir y que se consiguió. Reconocemos que se interrumpe bruscamente, sangrientamente, en el 55. Se trata de borrar de la conciencia social colectiva tanto a Perón como a Perón. Ya sabemos lo que pasó con el cadáver de nuestra jefa espiritual. Cosas más atroces que esas, conducidas por el odio. Hay un odio ya que trasciende lo ideológico, lo político, hasta lo humano. Por eso el general habla que la fuerza es el derecho de las bestias. Más claro que eso no está. En ese mismo libro el general explica que no fue un acto de cobardía no responder o reaccionar a la llamada Revolución Libertadora, sino fue, para mí, por lo menos como lo explica el general en el libro, un acto heroico de patriotismo, no derramar la sangre de los hermanos por mantenerse él en el poder. Asume, bueno, lo que ya dije, esa atrocidad que hicieron con un cadáver de un ser humano. Asume 18 años de proscripción. Compañeras y compañeros, como remarca siempre Guillermo Moreno, derramaron su sangre, algunos sabiendo, asumiendo la responsabilidad política de los momentos históricos distintos, otros sin tomar parte política, acción política, sino solamente por amar, por eso que decía el profesor, por amar profundamente la causa del movimiento. Y nunca los peronistas reaccionamos con violencia. No voy a puntualizar porque ya van a salir la AAA, que esto, que el otro, no voy a entrar en eso. Estoy hablando del peronismo como movimiento político que busca el bien común de todos. Los gobiernos de Perón eran para todos, no creo que los niños dividían, a ver, este es acá, este es allá. Esa totalidad del Estado argentino conducido o gobernado por el general y por Eva, tenían como fundamento basal el bien común, era para todos. Por eso es un proceso político que no se dio en la región durante el siglo XX, ni durante el siglo XXI menos, y que no se dio, me parece, que a nivel mundial. Yo una vez en una charla que dimos ahí en el parque, así rápida, lo dije, pero esto. No solamente dejaron en el pueblo argentino, en su gran mayoría, una dignificación por el trabajo, un sentido de trabajo comunitario en común para crear una nación fuerte, sino que también dejaron una doctrina dinámica a seguir y principios permanentes que son los ejes rectores de la nación argentina, que son la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. De esos principios permanentes deriva la doctrina, pues la doctrina es dinámica, lo que decía el profesor, hay que ayornarla a los momentos actuales. En la época de Perón no había trabajo con Office, o otras cosas, qué sé yo. La doctrina va avanzando con el avanzar histórico de los pueblos, pero los principios permanentes son los que nos conducen, los que nos mantienen en una unidad de concepción y los que nos dan, quizás como reprochaba el profesor, más con dolor que con culpa, cómo permitimos de alguna manera que esos principios que rigen los fundamentos de nuestra patria hayan sido manoseados, vapuleados,
quizás mal conducidos, se mete mucho lo económico, muchos otros intereses particulares, la corrupción y todo eso, que nada tenían que ver, o que nada tienen que ver, porque el movimiento está vivo. Como dice Guillermo Moreno, somos la llama del piloto del calefón. O sea, estamos. Mientras estemos, bueno, sigamos haciendo estos encuentros, estos foros. Principios y valores tiene como objeto político ser un instrumento partidario. Nosotros no somos partidócratas, no buscamos cargos, puestos. Somos compañeras, compañeros que entendemos con claridad lo necesario de fortalecer el movimiento y tener en claro quiénes fueron nuestros líderes. No solamente por una idea política, sino por una idea humana. Y acá termino. Discúlpenme que me divagué porque yo tenía la charla pensada de otra manera, como una introducción. ¿Y por qué tiene sentido esto que digo de la vocación, la misión y la trascendencia? Que Eva Perón estaba consciente de lo que hacía políticamente. No fue que lo hizo porque tuvo la posibilidad de secundar al general Perón y la tenía toda a favor. Al contrario, mucho del movimiento se desarrolla por el empuje, por la gana, por la convicción política de Eva. Creo que todo el movimiento empieza a andar a partir de esa fuerza que generó Eva Perón en cuanto a defender, no incondicionalmente, sí por amor, pero no incondicionalmente, digo, irracionalmente. Si Eva Perón defiende como lo defiende al general, y a veces sí insultando, poniendo por ahí términos fuera de lugar, hay que contextualizarlo en qué momento lo dijo, porque ahora están dando vuelta con el tema del aniversario de su paso a la eternidad, están dando vueltas por algunos canales del discurso que Eva Perón hace con mucha energía y con mucha firmeza femenina. Si lo tocan a Perón, salgamos todos a defenderlo, porque a Perón no lo toca a nadie. Lo dicen otros términos quizás más agresivos, pero bueno, hay que buscar el contexto en que lo dijo. Ellos cortan ese pedacito y el discurso es mucho más largo, tiene un fundamento político, no lo dijo de inconsciente, ni de irracional, ni de violenta, lo dijo con una carga afectiva, si se quiere, muy profunda. Decía entonces que estos tres sentidos de vocación, misión y trascendencia se fundamentan también, o tienen como fundamento, cuando Perón habla de la doctrina, dice que toda doctrina tiene que estar sostenida por una idea filosófica, o por un principio filosófico. Ese principio filosófico, lo dice Perón, no es una interpretación personal, la filosofía del movimiento es humanista y cristiana. Y ahí tiene sentido por qué Eva Perón, cuando escribe La razón de su vida, lo hace desde una visión cristiana, que es la misión y la vocación. Porque ya había asumido cuál era el principio filosófico de la doctrina. Quizás inconscientemente, no era una intelectual de Eva Perón, y tampoco pretendía hacerlo porque también lo dice en el libro. Yo escribo esto ni siquiera para que quede en la historia, sino que lo escribió para Perón. Decía entonces que este principio filosófico, sobre todo, le da legitimidad al movimiento y a la causa. Porque al tener una visión humanista y cristiana, lo que se persigue, insisto con la idea del bien común, se persigue el bien común para todo el pueblo argentino. Es la distinción, me parece a mí, como principio teórico político del movimiento nacional justicialista. Perón pensaba no solamente en la Argentina, era un estadista, sino que pensaba en una integración de la región. No se le dio tiempo, no se pudo, no sé, por ahí se pueda, porque él lo deja abierto para que se pueda, para que se haga. Geopolíticamente está en lo correcto. Y Eva Perón es el germen que no pudieron quitarle a la sociedad argentina en su trayecto histórico. Dejó en germen eso precisamente. Todo lo que no se pudo hacer en tiempo y espacio, cuando ellos eran los conductores, quedó como tarea pendiente para el pueblo argentino, sobre todo para los que profundizamos o
o tenemos conciencia política de que este es el camino y no otro para nuestra sociedad argentina, para el país, para la patria, pero también tenemos que tener claro, si vamos a tomarlos como modelos o como prototipo, cuál es nuestra vocación y nuestra misión personal y hasta dónde va a llegar nuestra responsabilidad de asumirla. Y esto no se trata, insisto también en eso, que no somos partidócratas, no se trata de puestos, cargos o los mejores lugares. Porque el movimiento peronista tiene como característica que es el trabajador, la columna vertebral del movimiento es el trabajador. Y acá es donde Moreno es claro en el tema de por qué somos la llamita del calefón. Porque si no entendemos que el Estado, desde el mundo peronista o desde la visión peronista, no es que no tiene que estar ni tiene que ser del todo, el Estado, como lo concibió Perón y Eva, es un Estado que dé las herramientas y los elementos materiales y espirituales para el desarrollo de los pueblos, en este caso de nuestro pueblo argentino. Entonces no es más o menos Estado, sino que es un Estado eficiente, como decía el profesor, con la honestidad moral e intelectual. El modelo sería la Fundación EVA, digo, el modelo de Estado se podría tomar a la Fundación EVA como un modelo de cómo debería funcionar un Estado, con auditoría externa, con todo lo que dijo el profesor, haciendo hincapié en la honestidad moral e intelectual. Porque eso es lo que nos distingue, si se quiere de alguna manera, como proyecto político de desarrollo nacional. Por eso es tan distinto el modelo que se propone, o que propone ahora Principios y Valores con la conducción de Guillermo Moreno. Y es tan importante para que nosotros tengamos el instrumento para poder discutir estas cosas con los detractores, con los que nos odian, porque hay que ser honesto, hay gente que nos odian por el odio mismo. El odio es totalmente irracional. Uno puede discutir con un oponente político, puede discutir con un detractor que por ahí no leyó bien la historia o se la contaron mal, pero con alguien que odia no se puede discutir desgraciadamente. Por eso al odio, Jesucristo lo dice, poner la otra mejilla, al odio se responde con amor. Ahora, el que quiera entender, que entienda, y el que no, desgraciadamente, no va a entender, pero no va a quedar afuera del bien común que nos dejaron como tarea pendiente el general Perón y Eva Perón. Bien, creo que con esto ya más o menos terminamos esta segunda clase del seminario. Los felicito al profesor, que no fue un monólogo, realmente fue una charla para anotar unos puntos, para pensarlo, para reflexionarlo y para compartir, y que esto sirva también para otros compañeros que no se pudieron conectar, que lo van a ver después, para que compartan, para que lo piensen, para que se discuta internamente también, que todos tenemos clara la unidad de concepción. Así que con mucha fe, con mucha convicción y con mucho amor, como tenía nuestra jefa espiritual Eva Perón, sigamos firmes en el camino por el bien de todos. Muchas gracias. Gracias, Noé. Nipi, ¿querés dar paso a las preguntas? Ahí dale vos la palabra, no sé a quién. Creo que había mensajes. Yo puse un chiste ahí, porque bueno, obviamente siempre cuando alguien da una charla, yo puse, si me disculpan, en vez de preguntas, voy a hacer frases largas para hacerme el capo con una respuesta ya impuesta en el discurso de explicación previo a la pregunta. Porque, viste, es lo que todos hacemos cuando damos un micrófono para hacer preguntas, hacemos una pregunta que ya tiene la respuesta impuesta, y el que dio la charla tiene que decir, sí, me parece que tenés razón, punto. Y es como, perdón, viste, hay que tener un poco de sentido del humor en la vida, ¿qué va a ser? Y son las 12:30 de la noche acá, la verdad, y mañana me tengo que despertar a las 6 de la mañana para ir a trabajar, así que la verdad.
Estoy acá porque me dijiste, está Magnani, ¿viste? No, ¿qué en pijama? Sí, duermo en calzones. Escúchame, me decís, está Magnani dando la charla y yo voy a ver a Magnani, ¿entendés? Pero bueno, son las 12:30 y tengo que despertarme a las 6, así que... Sí, es importante, es verdad, ese aspecto también es importante sobre la trascendencia de carácter internacional que tuvo la Fundación Eva Perón. Fue observada desde países, debemos ubicarnos en lo que era el contexto mundial en aquella época. Terminaba la Segunda Guerra Mundial, los países que habían confrontado bélicamente estaban en reconstrucción, en la reconversión de la industria en el caso de Estados Unidos, que si bien no fue en su territorio la acción bélica, pero tuvo consecuencias importantes, y aquellos países que generalmente no habían tenido una participación directa, sobre todo en lo que era el escenario de la guerra, también habían sido afectados por eso. La República Argentina tenía una posición de neutralidad hasta que a último momento sí se declaró la guerra a los países del eje. En ese entonces hubo una seria crítica de carácter internacional hacia lo que fue la posición argentina que sostenían los ganadores, debía haber tomado una posición diferente frente a lo que eran las potencias derrotadas. No obstante eso, en esa reconstrucción que iban llevando adelante las naciones que habían confrontado, sobre todo las que habían resultado ganadoras, y aquellas que habían sido ocupadas con un plan de desarrollo para reconstruirlas, como fue particularmente los casos de Alemania y de Japón. Incluso en el tema de Japón fue muy particular. Al general MacArthur se lo llamó el César de Occidente, es decir, porque él se manejaba, según los historiadores, como una especie de dictador monárquico, emulando a Julio César. Pero lo cierto es que era importante la reconstrucción de los países derrotados porque uno de los ganadores había sido la Unión Soviética. Y particularmente en el caso de Japón, la Unión Soviética avanzaba para tomar Japón y quizás haya sido uno de los motivos que provocó el apresuramiento a tirar las 2 bombas atómicas sobre la nación derrotada. Muy bien, el tema es que, esto dirán que tiene que ver con la fundación. Bueno, precisamente por eso. La República Argentina era un país en desarrollo con un éxito notable en lo que era el avance de la industrialización del país, que había sido tenido hasta entonces como simplemente una factoría agrícola-ganadera y nada más. Sin embargo, bajo la presidencia de Perón, se avanzó al punto tal de tener fábrica de aviones a reacción. Fueron los primeros aviones con turbinas, reemplazando a las hélices de aquel entonces. Y eso hizo que se mirara con ojos muy particulares a nuestro país. Paralelamente a eso, teníamos una sociedad que distaba mucho de lo que era esa industrialización, es decir, había parámetros confrontados muy distantes. Mientras la nación avanzaba en lo que era su economía y su industrialización, la sociedad estaba postergada por décadas de postergación. Y la función, perdón, la función integradora de la Fundación Eva Perón comenzó a ser observada internacionalmente, al punto tal que cuando Evita viaja a Europa, particularmente a España y a Italia, fue consultada sobre la actividad de la fundación. Y porque cuando uno dice fundación, y lo mismo creían en estos países del primer mundo, llamémosle así, que la fundación se dedicaba a repartir cosas así al voleo y nada más. Y no era ese el objetivo. Aquí lo hemos puesto en evidencia. El objetivo era la integración de esas personas a una comunidad organizada para que se realizaran a través del trabajo, que todos tuvieran la oportunidad del progreso y sobre todo los niños que tuvieran acceso a la educación
sin distinción de clase, religión o lo que fuese. Acá, muchas veces, perdón la digresión, y vuelvo al tema, pero digo muchas veces que el general Perón fue el líder de la libertad, porque hablar de la libertad, que a todos nos gusta, es muy interesante, más allá de los puntos filosóficos en cuanto a la importancia y realización de la libertad. Lo cierto es que hablar de libertad es muy lindo, pero si no se puede ejercer, es lo mismo que nada. Uno no puede viajar a Mar del Plata si no tiene el dinero para sacar el pasaje. El general Perón hizo que toda la sociedad argentina, ganándoselo con su trabajo, tuviera la posibilidad de viajar a los centros turísticos. Dije Mar del Plata porque en ese entonces, y aún hoy quizás sea el punto turístico número 1. Pues bien, la Fundación Eva Perón particularmente participó en eso, porque para poder viajar, para poder estar integrados, hacía falta esa posibilidad sobre aquello que era necesario, que eran los bienes materiales para poder desarrollarse. Entonces en Europa fue muy observada en ese sentido. Y más allá de los detractores que decían otro tipo de cosas, lo cierto es que quienes estaban al frente de los estados que visitó se interiorizaron en ese sentido. No sé si esto agota la consulta, pero en rigor de verdad, en mayor o menor escala, este era el punto. Hola, ¿me escuchan? ¿Se oye? No, ante todo, gracias por la respuesta al profesor Magnani. Igual yo la pregunta, o sea, no es que la había hecho en un sentido instrumentalista o de soft power como se entendería hoy en día que hacen los países, sino realmente promocionar la Fundación Eva Perón como un modelo de sociedad, digamos, en un mundo bipolar donde Perón claramente lo distinguía como los dos imperialismos reinantes, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Y en la pugna de esos dos imperialismos mostrar un modelo de sociedad posible realmente basada en valores cristianos, ¿no? Y humanos. Sí, perdón que continúe completando. A tal punto fue así que Eva Perón fue particularmente recibida por las jerarquías eclesiásticas de los lugares donde estuvo, interiorizándose en eso, porque justamente la doctrina justicialista es nada menos que poner en marcha aquello que ha sido el esbozo de la doctrina social de la Iglesia. Muchas veces, ahora mismo cuando dicen, no, bueno, lo que pasa es que Bergoglio es peronista. No, el tema es distinto. No es que Bergoglio es peronista, desde luego lo es, ¿no es cierto? Pero previo a eso hay algo que es más importante. Perón era católico y el desarrollo de la doctrina justicialista está basada en valores cristianos. Que esto no desmerece a otras confesiones. Incluso tenemos dentro del movimiento destacadas personalidades del mundo musulmán y de nuestros hermanos mayores en la fe, que son los judíos, y de otras confesiones que se han ido acercando, e incluso gente no creyente. Es decir, los valores están efectivizados a través de la doctrina. Y la Fundación Eva Perón era precisamente el motor que llevó a la práctica esos principios y esos valores. Por eso estaban muy interiorizados en ver, como dijo recién el compañero, esta sociedad que se estaba realizando al margen de lo que eran esos dos grandes extremos que confrontaban en esa bipolaridad entre el comunismo y el capitalismo, que no tenía... Y le daba unos cuantos. Si era tarde y la carpeta estaba vacía, le pedía a cualquiera de los ministros o altos funcionarios que estuvieran en su despacho que sacaran sus carteras, billeteras, y le dirán lo que tenían. Otras veces mandaba a su chofer que llevara a un viejito a una casa, y no faltó la ocasión en que cuando llegó el momento de abandonar el ministerio, se tuvo que tomar un taxi, pues su auto todavía no había vuelto. Bien, es un parrafito de lo que hacía Evita todos los días. Excelente.
Fíjate qué Sí. interesante, ¿no? La diferencia entre la limosna y la caridad o ayuda social, como la llama en realidad Evita, que es el amor, es ponerle amor a lo que uno hace. Cuando vos hablabas, mencionabas ahí materiales, ¿no? Darle las condiciones al trabajador para que pueda producir, crear, y vivir una vida digna. Las condiciones se dan, los insumos para poder vivir una vida digna. Y también la importancia porque claro, se decía que de Perón capaz parece como que todo se está destruyendo. La importancia de las leyes laborales del peronismo, que dieron vacaciones pagas cuando hay tantos países en el mundo que tienen digamos, que siguen teniendo estas leyes del mercado, donde está todo sucumbido al mercado, si te dan vacaciones o no, si tenés suerte, si te las dan ese año, y dependiendo de si querés realmente hacer dinero o no, te tomás las vacaciones o no, no te pagan. Realmente la necesidad de la distribución social que hizo Perón, la distribución económica y la mejora de todos los aspectos de la vida. Un gobierno cristiano, porque Cristo en definitiva no fue solamente el Dios que vino a salvar en la cruz, fue el que vino a mostrar que Dios sufría con el hombre, que Dios está en el sufrimiento del ser humano y que nos acompaña en ese sufrimiento y que Él llora con nosotros y que hasta Él, Dios, se ahogó en la muerte y se ahogó con el pensamiento de la muerte. Dijo, no me hagas tomar este trago, papá, por favor, dale, no me hagas hacer esto. Entonces, en el amor de Cristo y en el amor de una persona tan cristiana como Eva, encontramos la verdad de la solidaridad, la verdadera solidaridad, que es una solidaridad muy guiada por el Espíritu Santo, que eso es lo que tenía realmente Evita. Él es una santa de verdad, y no como los irlandeses del sur acá, que yo estoy en Irlanda del Norte, no tengo nada que ver con los irlandeses del sur, que San Patricio, porque sacó dos serpientes del país, por favor, realmente, más allá de que la bandera de Irlanda del Norte es la bandera de San Patricio, realmente esta cosa de que la serpiente, ¿pero qué me importa la serpiente cuando Evita le dio de la dignidad a la persona humana y le dio amor y le dio, eso es una verdadera santa. Es una santa, viste, estos temas de la política de la Iglesia Católica, de elegir quién es y quién no es santo, viste, realmente con ciertos parámetros. Realmente que alguien haya nacido en 1200 no te hace santo, por favor. Más si no se sabe si existió la persona o si es una leyenda. Pero bueno, en definitiva, en Evita vemos la dignidad del ser humano, pero a través de que el ser humano realmente se emancipe por sí mismo. No es una cosa de te ayudo, te ayudo, te ayudo. No es como en el Reino Unido, que es un país socialista, les gusta o no, es un país socialista, no es un país capitalista. La gente recibe un plan social y depende de un plan social todo el tiempo. Nadie se emancipa. Por más que está bueno el sistema de beneficencia británico, es un tema mucho más socialista que el peronismo. Y en definitiva, en el peronismo está la verdadera emancipación del individuo en la comunidad, a través de la solidaridad, y a través de un Estado dirigente, y no a través del concepto de la limosna, sino del concepto del amor, de la caridad. Y eso es lo interesante que dio el peronismo. Pero bueno, nada, por eso me quedó eso de la carta que vos decías, todo esto de todos los materiales, las cosas, siempre desde el amor y siempre desde resolvelo vos, a ver cómo, yo te estoy dando las condiciones para que vos puedas generar, ¿viste? No es plata, es verdaderos insumos, ¿no? Y eso es lo interesante. Gracias, Casey, querido. Retomando lo que decía Noé sobre la vocación que tenía Evita desde tan joven y su misión cumplida en una obra magistral, con una importancia que nos explicaba también Magnani. Nos quería, ya como para cerrar, porque ya van 2 horas, profe Magnani, si puede darnos algo, unas palabras como para decir cómo contribuir a llevar la bandera de Evita en estos momentos. Bien, para ir a este cálido encuentro,
primero tengo que agradecer, han sido todos muy generosos conmigo. Lo mío no ha sido una exposición, es simplemente una charla con algunos aspectos históricos como para reflexionar y justamente dirigirnos hacia un camino de aquellas enseñanzas. En el siglo XXI han cambiado mucho las cosas, tenemos otras tecnologías, pero eso no impide que avance algo que es innato del ser humano, que es el sentimiento, que en el caso del peronismo es un sentimiento de bien, es un sentimiento de amor, es un sentimiento de acompañar para que exista un camino de solución a los problemas que tenemos todos en mayor o menor medida, particularmente con aquellos que están en una situación de vulnerabilidad mayor, como son los niños y los ancianos. No obstante eso, hoy en día retomar aquella tarea exige, en primer término, asimilar un poco y tratar de parecernos en algunas cosas, aunque más no sea, a ese espíritu fogoso e invencible de Eva Perón. Y por supuesto, como nos decía recién el Orza, ¿a dónde queda el general entre la santidad de aquellas personas? Pues precisamente, yo creo que el 17 de octubre es el Día de la Lealtad y el 18 de octubre es San Perón. Por eso, queridas compañeras y compañeros, hoy estamos aquí en una unidad de concepción, pensamos todos de la misma manera y sobre todo lo sentimos de ese modo. Se avecinan horas quizás más difíciles que las que nos tocan vivir hoy. No sabemos cuál va a ser el desenlace de lo que está ocurriendo en nuestro país, con alguna situación internacional también preocupante, pero que no es decisiva sobre el país, puede condicionar en algún aspecto, pero lo decisivo es lo que en este país ocurra, por decisión propia, por la intervención de nuestros dirigentes. Nosotros tenemos una ventaja y quizás hasta diría un poco de suerte, en el sentido de que Guillermo Moreno expresa con claridad lo que pasa y como él mismo dice, la política es lo que te dice qué es lo que va a pasar. Lamentablemente han ocurrido las cosas que predijo, no porque sea divino, sino porque es un hombre formado en la doctrina nacional justicialista y porque analiza la realidad pisando la tierra y sabe perfectamente que no es una cuestión de voluntarismo, sino que es una cuestión de llevar adelante principios y valores que uno tiene que tener internalizados. Si uno no los tiene, difícilmente va a llegar a algún resultado positivo. Pues bien, los convoco a reflexionar, los convoco a trabajar, codo a codo, y sobre todo tenemos el don de la palabra. Valorizando el don de la palabra, vamos a expandir no solo nuestro pensamiento, no solo nuestros sentimientos, sino quizás lo que veamos o no, eso no lo sé, pero al menos sabemos cuál es el camino correcto. En este camino de integración, en este camino de afecto sincero, un abrazo enorme a todas las compañeras, a todos los compañeros, esa polenta que tienen nuestras muchachas peronistas derivado de aquel coraje que tenía Evita. Y por supuesto los varones ahí estamos de pie junto a ellas. Y por supuesto, transitando por este camino con la indiscutible conducción de Guillermo Moreno que expresa con claridad cuál es el objetivo. Yo les agradezco mucho que hayan estado ahora compartiendo este momento, particularmente a los conceptos del Orza, que fue demasiado generoso, y un abrazo muy particular a Casey, que desde tan lejos ha hoy participado también en este encuentro. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias por haberme honrado en poder expresar esto que hoy les he manifestado. Gracias. Gracias, Eduardo. Que la pasen bien todos. Me voy a dormir, menos de 5 horas. Bueno, chao, 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 chao. Pásenla bien. Disfruten mucho Gracias. ese día. Nos encontramos en la próxima clase, compañeros, la tercera, y un viernes seguro. Miriam, si querés decir algo.
Gracias a todos. Gracias, Noé, profe, Elorza y Magnani, Nidia. Con el amor de Evita en el corazón y la doctrina que no dejó Perón.